Señoras y señores, un saludo muy cordial. Hablaremos hoy de mística y política. Pero antes quisiera que mirasen, por favor, esta imagen. San Juan dice que el que ama a su prójimo conoce a Dios, y el que no ama a su prójimo no conoce a Dios. Así pues, la división no es entre ateos y no ateos, sino entre los que aman a su prójimo y los que no le aman. Lo escribió Ernesto Cardenal, trapense, contemplativo, sacerdote, revolucionario, exministro de Cultura de Nicaragua. Ernesto Cardenal, ¿cuándo surge en usted la necesidad de escribir una poesía comprometida? Eso no fue en un momento preciso, sino una evolución gradual. Al principio, en mi juventud, yo escribía poesía amorosa nada más, de mucho enamoramiento de las muchachas. También tenía yo mucho involucramiento en la vida política de Nicaragua contra Somoza, pero era más que todo un rebelde, no un revolucionario propiamente. Después hubo una paréntesis en mi vida, de que fue la vida religiosa, encerrado en un monasterio, y después, poco a poco, yo me fui involucrando en la revolución de Nicaragua, y poco a poco mi poesía también fue comprometiéndose en esa forma. Usted, que ya ha dicho fue monje trapense, además fundó un monasterio de vida contemplativa. ¿Qué le movió a fundarlo? Yo solamente fui novicio de un monasterio trapense en Estados Unidos, y el maestro de novicios era Thomas Merton, el famoso místico, escritor norteamericano. Por motivos de salud yo tuve que salir, y él me aconsejó de que no entrara en otra orden religiosa, sino que yo mismo fundara una pequeña comunidad en mi país. También él quería formar parte de esa comunidad, pero lo quería hacer no rebelándose contra la orden, sino con el permiso del Vaticano, el cual nunca le dieron. Y entonces a mí me tocó fundar esa pequeña comunidad en una isla de un archipiélago del lago de Nicaragua, Solentiname. Y desde el principio de su conversión, ¿usted ya tenía claro que su experiencia religiosa iba a ser revolucionaria? No, al contrario, fue un descompromiso el que yo sentí que tenía que tener al entregarme a Dios. Renunciar a todo, así como renunciaba al matrimonio, renunciaba a mi patria también, porque entraba a un monasterio de Estados Unidos, renunciaba a la poesía porque era una orden antiliteraria en la que me metía, donde me prohibieron desde el principio escribir poesía, y renunciaba naturalmente también a toda política. Pero después ahí Merton me hizo ver que Dios no quería que uno cambiara, sino que uno fuera el mismo, con los mismos intereses, la misma personalidad que tenía, y no otro, y que mantuviera yo también siempre los mismos intereses que tenía, etcétera. Y cuando se trató de fundar esa comunidad en Solentiname, me dijo que allí había que estar comprometido con las luchas del pueblo. Benjamín Forcano es teólogo, es directivo de la revista Éxodo. En Occidente, Benjamín, parece que una cierta espiritualidad se ha vivido un poco como al margen de los problemas de la vida real, de la vida cotidiana, del hombre. Sí, como acabamos de escuchar al mismo Ernesto, creo que esto es una realidad que todos nosotros hemos vivido. Llevamos siglos con una espiritualidad inspirada en el dualismo y en el miedo. Dualismo que nos ha hecho contraponer el cuerpo al alma, la razón a la fe, la sociedad a la iglesia, la tierra al cielo, lo humano a lo divino. Cristiano y humano, escribía Teilhard de Chardin, parecen no coincidir. Este es el gran cisma que amenaza a la Iglesia. En este sentido no debemos admirarnos, ¿no?, de las palabras de Nietzsche, que gritaba: evitad a esa gente, contemplan malignamente esta vida, tienen mal de ojo para la tierra. Hemos calificado el mundo de profano, de pecado, de lugar de pecado, de peligro, y por tanto opuesto a Dios, opuesto a la santidad. Y así emprendimos el camino, largo camino, de buscar a Dios en la soledad, en el silencio, en los claustros, en la huida sistemática del mundo. Es decir, viviendo en el mundo,
nos exilábamos de Él para llegar al cielo sin Él y contra Él. El seguimiento de Jesús, la santificación personal, la hicimos transcurrir por vías intimistas, centrados obsesivamente en la propia santificación. Lógicamente los grandes problemas humanos, sociales, no interesaban, eran irrelevantes porque tenían poco que ver con el reino de Dios, porque eran ajenos a nuestra propia salvación. Entonces se trasluce aquí, en todo esto diría yo, una visión pesimista, dualista de la vida, de la historia, que los cristianos han cultivado, por supuesto, con buena razón, y a base de ello hemos llegado a un individualismo atroz, a una ausencia de la historia, a una oposición a los avances modernos, a un conservatismo social y político. Afortunadamente, el Concilio Vaticano II ha facilitado y confirmado otra visión más unitaria que está presente también en la Iglesia. José Chao es teólogo y es escritor. Ya ha citado ahora Benjamín a Teilhard de Chardin. A veces esta mística sugiere un poco el canto cósmico, también inspirado en Teilhard de Chardin, como una especie de panteísmo, de adoración a la naturaleza, ¿o no? Teilhard de Chardin es un gran intuitivo y yo creo que hay que recuperar la espiritualidad telúrica, de la telus mater, de la tierra madre. El panteísmo yo creo que es una dimensión más bien intelectual, filosófica, bastante desprestigiada. O sea, pensar que los primitivos, si es que eran tan primitivos, además de ser primitivos, eran tontos, pues es mucho pensar, ¿no? Es decir, ellos no adoraban el agua. Pongo un ejemplo. Cuando en el desierto del Sinaí hay unos arbustos que son oleaginosos, es decir, desprenden aceite, y al contacto con el calor, pues se incendian y arden sin consumirse. Cuando un tal Moisés llega al desierto y se percata de ese fenómeno, lo primero que trae es en sorpresa, y esa sorpresa le lleva a la admiración, que es lo que dice Rudolf Otto, que es la base, el sustrato máximo de la religión, lo luminoso, lo que aparece como algo así distinto, ¿no? Entonces lo que sucede es que, bueno, las primeras divinidades son divinidades de la naturaleza, de la diosa madre. Luego los dioses ascienden al cielo, que curiosamente antes de haber los dioses uránicos del sol, hay los de la luna, el dios macho luna, que es un adolescente que hace germinar la naturaleza. Es decir, el sustrato natural telúrico es muy fuerte en las religiones primitivas, también en Israel. Israel consagra todos sus montes, todos sus ríos, todos sus lugares epifánicos o hierofánicos, es decir, que manifiestan lo sagrado. Yo creo que esto es lo que tiene que recuperar hoy la religiosidad, una religiosidad cósmica, porque se ha ido intelectualizando demasiado por la vía de la palabra, y no digo que sea esto ningún daño, pero se han excedido, ¿no? Se han excedido. La naturaleza ha sido olvidada. Hemos empezado hablando de esa religiosidad cósmica porque en realidad, en el fondo, estamos comentando el libro que recién ha publicado Ernesto Cardenal, que se llama Cántico Cósmico, y que da lugar a que hablemos nosotros primero de mística, porque luego hablaremos también cómo esta mística se introduce en la vida, incluso en la vida política. Sin embargo, Lorenzo Tous, todavía voy a hacer una pregunta más, que es profesor de Sagrada Escritura y capellán de la cárcel de Palma de Mallorca. El entusiasmo místico, a veces realmente aquí ya se ha apuntado, conduce a la evasión, al vacío. Yo lo primero de todo que diría es que la dimensión mística es natural en el hombre. De modo que si no la alimenta y la cultiva, no crecerá y no alcanzará su plenitud. Y creo también que afortunadamente solamente hay una primera capa de lo superficial. Pero cuando hay una densidad de vida, una experiencia intensa que nos baja al pozo de lo profundo, entonces percibimos lo que llamamos lo simbólico. Necesitamos cauces nuevos expresivos que nos introducen al misterio. Pero no solo como expresión, sino que lo simbólico contiene dentro una energía que te catapulta a lo que yo diría el misterio de Dios. Si no partimos de esta definición de mística, entonces la reducimos a unos ambientes religiosos, entre comillas, cuando es humano. Entonces se producen las experiencias cumbre. Y yo diría que hoy en día un lugar privilegiado de Dios, de encontrar a Dios, donde Él nos cita, son los pobres.
porque entiendo que son su voz, su grito, su mensaje. Si el profeta es el que articula la realidad y la enseña a leer, entonces los pobres son nuestros profetas hoy, que nos articulan la realidad del mundo y nos la hacen leer con el lenguaje de Dios. Y son además el templo, porque como dice Ignacio Ellacuría, para encontrarnos con Él no tenemos que ir donde nosotros queremos, sino donde Él nos cita. Entonces Dios nos cita hoy al lado de los pobres. Y desde allí se puede producir un entusiasmo, ya que lo has nombrado, un entusiasmo falso, que es el del débil, que necesita sentirse vivo y entonces hace de dictador. Se está autoengañando. Pero hay otro entusiasmo, o es fanático además, es impositivo, es una agresión a la libertad propia y ajena. Pero entusiasmo en su sentido etimológico viene de Dios, en theos. O sea, es el clima normal de Dios. Entonces el que por el simbolismo, por la conciencia despierta, por la iluminación, por la fe, llega al misterio, entonces éste participa de su clima y de su plenitud. Y percibe lo que dice Ernesto Cardenal. Al principio era el canto. Él creó el cosmos cantando. Por eso todas las cosas cantan. Ahora interesa que este canto lo canten los pobres. Y vamos a hablar ya, metiéndonos con la última palabra que ha dicho ahora Lorenzo Tous, a la pregunta que quiero hacerle a Ernesto Cardenal. ¿Qué le llevó a luchar contra la dictadura de Somoza? ¿La poesía o la fe? Yo creo que ni la poesía ni la fe, porque desde pequeño yo empecé con una obsesión antisomocista y creo que era simplemente un instinto, ¿no? El instinto de la libertad. La poesía y la fe influyeron después. O podría decir que ese espíritu instintivo de rebelión contra la dictadura que desde la niñez tenía, porque Somoza empezó a dominar en Nicaragua desde que yo tenía 10 años, eso me llevó a una poesía poco a poco comprometida políticamente, como he dicho antes, en un proceso evolutivo. Y la fe más tarde me iluminó para que yo tuviera una orientación en mi actividad política y en mi rebelión política. Una orientación revolucionaria, porque yo distingo lo que es meramente rebelión, que lo que es revolución, entiendo por revolución un cambio. Yo lo que quería era simplemente que saliéramos de un dictador, pero yo no pensaba en un cambio total de la sociedad. Eso poco a poco lo fui descubriendo después. A usted le gusta más llamar a la teología de la liberación, que todo el mundo conoce, teología más directamente de la revolución, ¿no es así? Sí, así he dicho, porque se le llamó teología de la liberación en aquel tiempo que se temía bastante a la palabra revolución en América Latina, cuando los obispos de Medellín hablaban de liberación como un eufemismo, para no mencionar una palabra más fuerte, pero digo yo de que si se le llama teología de la revolución, todo el mundo entiende qué quiere decir, y no nos están preguntando como sucede ahora, qué significa, porque siempre, por mucho que explique uno, siempre preguntan qué es teología de la liberación. La palabra revolución la entienden todos, tanto los que son partidarios de ella como los enemigos de ella. Tampoco nos preguntarían por qué el Vaticano es enemigo de la teología de la liberación si le llamamos revolución. Ya sabemos que el Vaticano no es revolucionario, propiamente. Sobre esta teología de la liberación o de la revolución tenemos algunas definiciones autorizadas. Escuchemos. El gran pecado de América Latina es la explotación, ¿cierto? La brecha cada vez más fuerte, más grave, más grande entre ricos y pobres. Y entonces la iglesia se está metiendo. A política e a religião devem estar intimamente ligadas na busca do bem comum. La política es eso, la administración de la vida humana. Si yo creo en el Dios de la vida, ¿cómo no le voy a dar valor a la política? El cristiano, por fuerza, por exigencia de su fe, tiene que interesarse en lo político.
vivimos bajo la dictadura de la clase burguesa, que se subdivide en muchos partidos burgueses, pero que jamás pone en jaque el régimen de propiedad. Mantienen la dictadura de la propiedad privada en la política, en la cultura, incluso en la religión cristiana. Todos nosotros cristianos siempre han dicho esto: somos discípulos de un prisionero político. Jesús no ha sido muerto en la calle o de una enfermedad acostado. Jesús ha sido muerto, asesinado por una trama de los grupos poderosos de su tiempo. Yo creo que el Vaticano tiene miedo, y no sin razón, que el Vaticano es muy conservador pero inteligente. Y mi dolor es saber que muchos pobres con los cuales yo trabajo o los encuentro por América Latina y dicen: nos gusta el Papa, le tenemos respeto, pero tenemos dificultad de amarlos. Él habla en nuestro favor, pero no está luchando de nuestro lado. Estamos terminando la audiencia en el Vaticano. Abrió los brazos, se sonrió un poco enigmático y me dice: para que vea que no soy ninguna fiera. Le dije: nunca lo pensé, pero sí pensé para mis adentros que el Papa está en una jaula, dorada quizás, pero jaula donde yo no sé si el viento del Espíritu del Evangelio penetra con toda libertad, no sé. Hoy seguimos marginados y nos cuesta hacer pasar nuestra teología de la liberación. La consideran teología de moda, como si fuera moda ser oprimido, ser aplastado y ser un empobrecido en el continente. En nombre de ellos surgió esa teología. Y mientras estos existen, hasta el juicio final, habrá una teología de la liberación que no acepta esa pobreza. Benjamín Forcano, Jesús fue, según usted, un asceta, un místico, un maestro, un revolucionario. Hombre, si Jesús hubiese sido un asceta al estilo de los esenios o un doctor al estilo de los fariseos, no hubiera tenido nunca problemas. Jesús entra en la escena de su pueblo, pero entra con un proyecto nuevo, con una novedad radical. Jesús es uno del pueblo, ve cómo funciona la religión, ve cómo funciona la política, ve los abusos y comienza a cuestionar. Ve el templo, ve cómo muchos pretenden ganar a Dios con el simple cumplimiento de unas prácticas externas, con los ritos, con las plegarias, con las ofrendas, y los cuestiona, los critica. Critica ese mundo religioso, legalista, dogmático, rígidamente establecido, porque menosprecia, discrimina y hace sufrir a los pobres. Precisamente los critica en beneficio de los pobres. Para él lo más importante son los pobres. En este sentido, Jesús fue un hereje del judaísmo, y gracias a eso hoy hay cristianismo. Jesús fue disidente no solo con el poder político, no solo con el poder económico, con los fariseos, con los saduceos, con su familia, con sus parientes, que en un momento determinado, al verlo que iba errante por esos estratos sociales escandalosos, creían que estaba fuera de sí, con los discípulos a los que les chafa el sueño de un triunfo político inmediato, ¿no? Y entonces, naturalmente, los poderes religioso y civil, es decir, la sinagoga y el imperio, caen sobre él para eliminarlo. La sociedad y la Iglesia quieren colaboracionistas, no discrepantes, no disidentes. Entonces, la muerte de Jesús precisamente atestigua su estilo de vida. Es una consecuencia de su modo de vivir a favor de la justicia, a favor de los pobres, ¿no?, a favor de los más débiles. Entonces yo considero que todas estas palabras que hemos escuchado antes a estos teólogos y a estos obispos están fundamentadas en la mística de Jesús, que es una mística de los ojos abiertos, abiertos
a la injusticia, a la opresión, a las desigualdades y por consiguiente dispuestos a combatirla, a eliminarla. Ernesto, antes le he preguntado qué le llevó a combatir contra Somoza, si fue la poesía o la fe, y me dijo ninguno de los dos. Ahora no me conteste ninguno de los dos a la pregunta que le voy a hacer. Usted se hizo marxista y le pregunto, ¿fue por Marx o por el Evangelio? Fue por el Evangelio y por mi vocación de monje. Pero fue después de mi primera visita a Cuba, porque al visitar Cuba yo me di cuenta que allí se ponía en práctica el Evangelio, que no había desempleados, que no había analfabetos, que no había prostitución, que había salud gratuita para todos, educación para todos, la comida era suficiente para todos y que esos eran valores evangélicos y que eso era también lo que yo había amado en la vida monástica, porque también la vida era algo dura, ¿no? Y bastante austera, aunque no tanto como la trapa. Y algunos se iban, como también muchos se iban de la trapa. Pero después también yo me fui dando cuenta de que el marxismo había hecho eso bueno. Entonces ya para mí cambió el marxismo. Pensé yo que el marxismo no podía ser de nosotros los cristianos porque no podíamos ser ateos, pero que el marxismo hacía cosas buenas. Y más adelante con la teología de la liberación, yo me di cuenta con los teólogos que se podía ser marxista sin ser ateo. Y entonces allí es que yo llegué ya al marxismo y me puse a leer a Marx. José Chao, estamos hablando mucho del mundo de la acción. ¿Dónde queda la plegaria, la fuerza de la oración? Sí, que creo que la oración puede ser entendida de diversos modos. Yo la definiría en principio como un lugar de encuentro. El problema es saber con quién te encuentras. Yo distinguiría tres registros, tres niveles: el íntimo, el cósmico y el histórico. Es decir, el íntimo, digamos, la persona que ora es una persona que cultiva su propia intimidad, y esto puede ser muy saludable, de hecho es muy terapéutico y es expresión de una religiosidad profunda. Ahora bien, esto tiene un peligro si no está compensado por los otros registros, y es el intimismo, ese intimismo que puede convertir la oración, falsearla en una especie de cultivo del yo profundo. Y bueno, pues en ese caso, pues la oración puede ser un diálogo consigo mismo trampeado, ¿no? A este propósito yo recordaría un famoso eclesiástico que murió hace años, que decía, cuando tenía un problema, en vez de discutirlo con la gente, dialogarlo y con la gente discrepante, decía, lo voy a consultar al sagrario. A un tiempo determinado, media hora supongo, pero era muy rezador. Yo también distinguiría rezar de orar. Él era muy rezador, pues volvía con las cosas clarísimas, reafirmando su testarudez y sus convicciones, que eran realmente poco aceptables para la situación. Entonces ese era el primer nivel, que me parece respetable. El segundo nivel yo le diría el cósmico del que antes quise hablar algo, y es el que este individuo que selecciona ciertos lugares privilegiados de la naturaleza, que no es panteísta, sino que los selecciona, y entonces entra en contacto con la naturaleza y por lo tanto con su creador. A mí este nivel me parece urgentísimo, dado el desafío ecológico y sobre todo la mala concepción de la naturaleza que metió el racionalismo, sobre todo con Descartes, con René Descartes, cuando dijo que el hombre era maître et seigneur de la nature, es decir, amo y señor de la naturaleza, para estropearla, como estamos viendo. Entonces me parece un nivel importantísimo. Ahora yo insistiría en que el místico tiene que cultivar un tercer nivel, que es el histórico. Es decir, Israel ha demostrado que pasó de una espiritualidad cósmica y telúrica, sin abandonarla, a una revisión histórica de todo su acontecer. Ha seleccionado no solamente lugares determinados, sino tiempos determinados de liberación. Entonces, ¿qué es el orante? El orante es una persona en la cual resuenan los acontecimientos. Entonces, para mí este es el orante máximo, aquel que hace una relectura de la historia y en consecuencia hace que los acontecimientos resuenen en él de tal manera que él tome una actitud transformadora y profética. Una vez le pregunté, me lo ha sugerido usted, a un psiquiatra qué diferencia había entre rezar y contemplar. Y me contestó, cuando el hombre reza, habla a Dios, cuando contempla, le escucha. Un poco de música ahora. Desde la más profunda altura, clamé a ti, de profundis.
De profundis clamaviat te Domine exaudi orationem mea. De profundis clamaviat te Domine. Iniquitates observa veris Domine. Qui sustinebit de profundis clamaviat te Benjamín Forcano, ¿es una novedad eclesial hablar de mística y política? Yo creo que sí. En 1988, en Moscú, Graham Greene decía: en Centroamérica se está enterrando la contradicción entre marxismo y cristianismo. Seguramente estas palabras de Graham Greene llevaban el eco de la voz de muchos cristianos que también en Centroamérica gritaban: entre cristianismo y revolución no hay contradicción. Yo querría citar unas palabras que a mí siempre me han hecho pensar, y espero que les hagan pensar también a muchos de los oyentes, de un famoso teólogo europeo, Mex, que dice: yo vengo de una cultura cristiana y teológica en que los procesos revolucionarios se han hecho o contra la Iglesia y la religión, o sin ellas. Por ello, esos procesos han conducido a una debilitación masiva de la identidad religiosa. Entre nosotros, la identidad cristiana está marcada, no exclusivamente, pero sí fundamentalmente, por lo que llamaría la religión burguesa. Nosotros solamente tenemos experiencia de una Iglesia que ha legitimado los poderes estatales. La nueva coalición de la Iglesia con los pobres, dice, es un paso histórico dentro de la historia del cristianismo y de la Iglesia. El tiempo en el cual la Iglesia legitimaba los poderes habría pasado y entraríamos en la época de la liberación, de la función subversiva de la Iglesia. Esto es muy importante para mí, porque el paso histórico del que habla Mes, creo que explique un poco esto. Sí, se ha dado. Realmente creo que son hoy innumerables los cristianos, no voy a citar nombres, acabamos de escuchar el testimonio de algunos verdaderamente extraordinario, en que, siguiendo la mística de Jesús, esa mística que yo he dicho de los ojos abiertos, del compromiso, a favor de la justicia, a favor de los pobres, ¿no? Son muchísimos, yo diría muchedumbres, los que se han puesto a caminar en esa dirección. Pero fijaros bien, yo, puesto que creo que tiene una gran afectación en el mundo y también en Europa y en España, voy a citar a modo de ejemplo unas palabras que además de comprometidas son bellas, de Pedro Casaldaliga, y dice:
La caridad es la que nos lleva a hacer de la causa de Dios y de los hombres la propia razón de vivir. Los enemigos del pueblo son mis únicos enemigos, lo cual no me impide, Dios sabe hasta qué punto, acierto o hierro, continuar detestando el capitalismo, la dictadura, el latifundio. Eso me obliga a hacer lo posible para que esos enemigos se acaben. El único modo de amar a los opresores es hacer que nunca más puedan oprimir. Lo cantó María, la Madre de Jesús. Los poderosos han de bajar del trono y andar como todos a pie llano. Hay que amarlos despojándolos. Lo contrario del cristianismo es esperar sentado. Quien entiende la resurrección de Cristo como una destrucción de la muerte, y acabo con estas palabras de Pedro, de la esclavitud, del pecado, y como una abertura definitiva a la vida nueva, a la libertad, a la justicia, es lógico que sea un revolucionario. No se puede ser cristiano si no se es revolucionario, no se puede ser cristiano si no se es utópico. José Chao le preguntaba sobre mística política. Termina hablando de mística y revolución. ¿Son compatibles? La mística tiene mal prestigio, mal cartel, ¿no? Yo recuerdo una persona que me decía, estaba mal de salud, y dice que yo, como soy tan místico para comer, quería decir raro, ¿no? Entonces, tiene mal prestigio, tiene poco prestigio. Incluso la contemplación, que está muy vinculada al neoplatonismo, la teoría. Por eso yo insisto tanto en la relectura de los acontecimientos. E insisto un poco en lo que decía Benjamín, hay que evitar todo dualismo, manteniendo una dualidad, criatura-creador, evitar considerar que hay dos mundos distintos. El poeta también tiene poco prestigio. En mi infancia un poeta era una persona que estaba en las nubes. Más prestigio tiene el revolucionario. El revolucionario es uno que transforma la sociedad, pero yo vi mucho revolucionario rebelde, puramente rebelde, con un cabreo permanente, poco marxistas, digamos, porque no hacían análisis de la realidad, estaban en situación de revolución permanente, de revolución en el sentido mecánico de muchas revoluciones por segundo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede aquí? ¿El místico y el revolucionario? ¿Qué pasa aquí, no? Pues yo creo que sucede una cosa muy curiosa. El místico, todo místico puede derivar por donde le parezca, ¿no? Porque es libre antes, que está tomado por la trascendencia y tiene una gran sensibilidad para la trascendencia. Ahora bien, si la vive en profundidad, la trascendencia es el absoluto, relativiza todo lo demás y tiene una capacidad de transformación grande. Y desde luego la historia de los místicos está llena de evadidos, alienados, pero también de gente muy responsable. Místicos tan conservadores como Agustín de Hipona, por lo que yo no siento demasiadas simpatías debido a su dualismo, o el mismo Bernardo Claraval, que era conservador, tampoco me simpatiza mucho, pues transformaron la sociedad. Pero ¿qué podríamos decir, por ejemplo, de místicos como Tomás de Aquino, que incorporó el marxismo de aquellos tiempos, que era el aristotelismo? ¿Qué podríamos decir, por ejemplo, de Paco de Asís? Permítanme la confianza, que me es muy amigo. Si se le permite él. Sí, él sí, por supuesto, ya lo he dialogado varias veces con él, sí. ¿Qué diríamos, por ejemplo, de Ignacio de Loyola, que es un gran revolucionario, un gran místico? ¿Qué diríamos de Pablo de Tarso, de Jesús de Nazaret, que son místicos revolucionarios? Y bueno, y si no es malo señalar con el dedo, de Ernesto Cardenal, de Mahatma Gandhi, de Luther King. De modo que la historia da para todo, pero para mí el místico, si supera el dualismo y no se queda en la mera contemplación y hace que en su vida resuenen los acontecimientos, tiene un gran poder de transformación, como el poeta, que es un creador y tiene la imaginación como guía, como el revolucionario, que tiene la utopía como dinamismo, ¿no? Sí, ya que usted ha citado a Ernesto, pues le preguntamos directamente si él creía compatible, porque él tuvo un cargo político de la Revolución de Nicaragua. ¿Usted lo creía compatible con su sacerdocio? Nunca nos sentimos nosotros, los sacerdotes que estábamos en cargo de gobierno, que lo que hacíamos era tener cargo de gobierno. Lo que nosotros sentíamos era que estábamos apoyando una revolución, porque sacerdotes metidos en política no son ninguna novedad en el catolicismo, ¿no? Y actualmente el sacerdote que está más metido en política, que le prohíbe a todos los otros sacerdotes meterse en política, es el actual Papa. No es ninguna novedad estar en cargos públicos tampoco, ni para sacerdotes ni para obispos, y el mismo Papa es también un jefe de Estado. Lo que era una novedad, ha sido la primera vez en el mundo que ha sucedido, es una revolución con el apoyo masivo de los cristianos y con sacerdotes apoyándola. Y nosotros creíamos y creímos que estábamos
teniendo un papel histórico importante y que servíamos de ejemplo para futuras revoluciones que no iban a ser, como se dijo antes, contra los cristianos, ni sin los cristianos, sino con los cristianos. Esa era la fidelidad nuestra al Evangelio, el dar testimonio de sacerdotes en la revolución. Y además no solo creo que servimos de ejemplo para revoluciones futuras, sino revoluciones pasadas. En la revolución cubana influyó la revolución nicaragüense bastante en su apertura para la cuestión religiosa. Y yo creo que inclusive en la perestroika de Gorbachov hubo influencia de Nicaragua, porque Gorbachov empezó a hablar de eso públicamente varios años después que en Nicaragua ya se practicaba una revolución con perestroika. En el 90 ustedes perdieron las elecciones. ¿Qué queda ahora en Nicaragua de la revolución? ¿Valió la pena? Claro, en primer lugar, la pérdida de las elecciones fue un logro de la revolución. La primera revolución que, habiendo tomado el poder por las armas, lo entrega con unas elecciones libres y justas. Y la primera revolución democrática con partidos políticos de oposición, con elecciones libres, tan libres que tenía el riesgo de perderlas e incluso las perdió. Y ahora la revolución de Nicaragua está en la oposición, en una oposición democrática. Podrá en futuras elecciones volver a gobernar o no, eso depende del pueblo y de lo que el pueblo decida. Y creo yo que la revolución está tan viva que el gobierno de Estados Unidos está muy descontento de la situación de Nicaragua y le ha negado a la presidenta Chamorro, el presidente Bush le ha negado la ayuda que le había ofrecido. Lorenzo Tous, al fin y al cabo, el trabajar, el luchar de lo que estamos hablando por el pueblo, por el pobre, por el marginado, produce muchas veces cansancio, ¿no? Repetir siempre lo mismo constantemente, y notar que el pueblo pues no escucha, no quiere saberlo. El cansancio, yo entiendo que puede ser muy terapéutico, es muy humano cansarnos, es muy normal, pero nos ayuda a encontrar el camino de lo que llamaría la fidelidad. Sin la fidelidad difícilmente encontraremos nuestra plenitud y nuestra felicidad. Entonces la felicidad queda puesta a prueba cuando van cayendo todas las cosas que son rentables. La satisfacción incluso de conseguir unos éxitos, por ejemplo. Yo sacaría el ejemplo de aquellos 3 jóvenes ante Nabucodonosor. Erige la gran estatua de 30 metros de altura de oro, de 3 metros de ancho, y todo el mundo que él dominaba tiene que adorar la estatua. Y los 3 le dicen, nosotros no, porque tenemos un Dios que nos va a salvar. Pero si no nos salva, tampoco adoraremos la estatua. Y les meten en el horno. Y entonces ocurre el hecho poético de que este Dios que creó el fuego lo puede transformar en brisa. Y así lo transforma, y ellos hacen un canto. Creo que para llegar a la altura, que es muy alta, de la fidelidad, se requiere haber tocado un fondo, llegar a un vacío, a un pozo, a una oscuridad, donde todo interés desaparece. Y solo puede amanecer allí, del misterio de la nada, lo gratuito. Entonces, cuando la persona ha descubierto lo gratuito, se acerca a Dios, claro. Yo diría que nos sitúa el cansancio, entre el cansancio y la fidelidad, las altas metas de la fidelidad. Nos queda el dilema de o fidelidad o idolatría. Hablo un lenguaje bíblico. La idolatría la llevamos todos dentro. Es como un poco la droga, creo yo. Porque cada vez que la verdad, o la vida, o Dios, o la historia, se nos pone muy exigente, encontramos enseguida mecanismos de defensa para justificarnos las rebajas. Y entonces nos montamos todo un sistema de vida personal o colectiva rebajado. Y entonces, claro, no podemos llegar a la plenitud. Si conseguimos vencer el dilema, renunciar a las idolatrías, pasar por el pozo, diría, de la nada, y encontrarse con dar el sí grande al misterio, a Dios, a tu propia fidelidad, de tu esquema profundo, entonces a partir de ahí brota una fuente, eres liberado, salvado para la libertad. Desde esta libertad hay una gran energía. Esta energía es contagiosa, sin ser impositiva, tiene capacidad de salvación, y yo diría que uno de los puntos donde nace esta fuente son precisamente junto a los pobres, donde hay la mayor miseria, la mayor opresión, la más injusticia más grande del mundo, hasta nivel planetario. Allí, el que permanece fiel, allí encontrará una fuerza, que es la energía de Dios, para conseguir esta fidelidad, y podrá contagiarla.
Injusticia. Tercer mundo. La imagen de nuestro planeta es la de los contrastes. Al norte, sobrealimentación y dietas. Al sur, pobreza y miseria creciente. El norte representa 1/4 de la población mundial y sus ingresos suponen las 3/4 partes del total. El 23% de la población mundial vive por debajo de la línea de la pobreza, con una renta per cápita inferior a los $370 anuales. A finales de nuestro milenio, existe una producción alimentaria suficiente para la población mundial, pero un 20% de esta vive subalimentada, víctima de un problema político-económico de desarrollo y distribución de ingresos. Se ha conseguido el aumento de la producción agrícola a base de intensificar los cultivos. Se combina mecanización, riego y empleo de fertilizantes químicos, aunque son arma de doble filo. Las biotecnologías vegetales, las nuevas vacunas y la ingeniería genética potencian el desarrollo agrícola y ganadero. Paradójicamente, la humanidad depende más que nunca de la dotación y calidad de los recursos naturales. La pérdida de suelos y pastos, unida a la desertización creciente, afecta a muchos países, también del tercer mundo. Sin embargo, es obligado repasar algunas cifras reales. Cada segundo nacen 2 niños y cada día mueren 40.000, el 75% de los cuales no cumplirá los 5 años debido a enfermedades diarreicas, sarampión, tétanos o malaria. Más de 100 millones de seres humanos sobreviven entre insalubridad, falta de agua potable, vivienda y educación. Casi 800 millones no saben leer ni escribir y pasan hambre. 17 millones de refugiados huyen de distintos conflictos bélicos. Programas de vacunación, uso de antibióticos y rehidratación oral evitarían muchas muertes. En cifras, su costo equivaldría al presupuesto publicitario anual de la industria tabaquera en Estados Unidos o a la cantidad que el tercer mundo gasta por semana en saldar su deuda. Ernesto Cardenal, después de la caída del socialismo real, ¿sigue usted declarándose marxista? Sí, exactamente igual que antes, y yo he observado que los que pertenecemos a este movimiento de teología de la revolución no hemos tenido ninguna confusión ni pesimismo con estos acontecimientos, porque era un socialismo falso, un modelo estalinista de socialismo. El marxismo sigue intacto, no se puso en práctica, como el cristianismo también ha sido tergiversado, caricaturizado y se ha hecho perversión de él, no se ha puesto en práctica nunca, como decía Chesterton, y por eso no ha fracasado. El marxismo igual no ha fracasado, no se ha puesto en práctica, y que hay que ponerlo en práctica junto con el cristianismo. Yo creo que el cristianismo va a ser marxista en el siglo próximo, y el marxismo va a ser cristiano. Naturalmente que será un cristianismo distinto y con un marxismo distinto. ¿Eso es una profecía o es ya un convencimiento de que caídas todas las utopías solo queda esta? Es un convencimiento, pero con razonamiento. Es decir, creo que el capitalismo no es la solución para los países pobres, estos que hemos visto aquí. Y tiene que ser el socialismo libre y democrático, y un socialismo cristiano, en países cristianos, musulmán, en otros, o budistas. Lorenzo Tous, ante estas imágenes, a las que además aludía Ernesto Cardenal, crean como una sensación de impotencia, de no poder hacer absolutamente nada. ¿Qué hacer contra esta sensación? Yo diría que la sensación de impotencia es la primera que sientes cuando te acercas a los pobres. Es una sensación que crece con los años. Pero yo desde mi fe me he buscado mi cartilla para seguir adelante. Y he encontrado estos puntos que a mí me ayudan. Quisiera además añadir no solo la experiencia a nivel pequeño, inmediato, sino quisiera citar las 2 cantigas de Ernesto Cardenal, que la oficina 5600 y después aquella otra del documental latinoamericano. Allí sí que la impotencia que tú sientes es algo espantoso.
Pues lo primero de todo que yo me respondo es las palabras con que la teología de la liberación formula el nuevo concepto de Dios. Dios es así. No hay razones, pero es así. O sea, lo que dice el Salmo 67, Padre de huérfanos y protector de viudas. Te dé la gana o no te dé la gana, lo encuentres razonable o no, Dios está de parte de estos. Entonces, ¿estás cansado? ¿Te sientes impotente? Tú verás de parte de quién te pones. Por tanto, hay que hacer de las tripas corazón y seguir adelante. Ellos te dan fuerza para seguir. Hay otras muchas respuestas, como es también a nivel humano. San Pablo habla del dokimazo, del probarse uno a sí mismo, pasar el examen de ser un hombre del reino que has pasado tus guerras y llevas tus medallas para ti, ¿no? Esto a nivel de autoestima es importante y te hace crecer también, y creo que hay que valorarlo. Después está la idea de que el reino de Dios, sabemos por la parábola del sembrador, que avanza por los fracasos. Sabemos que Dios se complace en lo pequeño, e incluso en la sabiduría humana, dejemos todavía la fe. En las cosas pequeñas, en las semillas, se encierra la encina. Benjamín Forcano, ahora que estamos en el 5º centenario, tal vez podríamos empezar, ¿no?, a un nuevo descubrimiento, el redescubrimiento del Evangelio, pero en Occidente. Sí, yo creo que Occidente necesita convertirse, necesita convencerse de que en muchísimas cosas no es cristiano y convencerse de que no ha evangelizado o que ha evangelizado mal. Porque el Evangelio, creo yo, que nunca se puede anunciar, implantar violentamente con la espada. Dussel me decía hace poco, que este teólogo de la liberación, que quizás en el siglo XXI podamos experimentar por primera vez una evangelización con el respeto de las culturas. Dice, si es que existe alguna cultura que todavía no hemos arrasado. Es tremendo esto. Entonces, claro, esto del 5º centenario nos lleva a esto, a desandar el camino. Porque nosotros, aquí, en Europa y en España, todos nos sentimos espontáneamente imperiocéntricos, como dice Giulio Leardi, eurocéntricos. Es decir, tenemos la convicción de que somos la cima de la evolución, el centro de la historia, pueblos superiores destinados a gobernar, a mandar, y los otros pueblos inferiores a ser sometidos. Es decir, Occidente, Europa, se autocomprende y se autoidentifica dominando. Tiene una antropología de dominación, no de reconocimiento, de respeto, de la aceptación del otro. Es como las aves de presa, siempre mirando al otro para dominar, oprimir. Entonces creo que esto es importante, con ocasión del 5º centenario, que nos demos cuenta que si queremos un mundo nuevo, tenemos que modificar las relaciones de Europa con el tercer mundo, con América Latina, es decir, simplemente aceptando al otro. Yo diría, con palabras del Evangelio, que Dios es amor. El amor, y el amor reconoce al otro. Quien ama reconoce al otro, y quien no reconoce al otro no es de Dios. Cuando estamos hablando de Occidente, estamos hablando de este primer mundo. Pese a tanta crisis anunciada, la civilización europea es la civilización de la opulencia. Si comparamos con el tercer mundo, ha sabido repartir mejor la riqueza entre sus habitantes, pero tampoco faltan bolsas de miseria, marginación y pobreza. Se habla ya del cuarto mundo. En Europa ha nacido tiempo A una civilización y una cultura de grandes pensadores que han llevado al terreno de lo social y político sus principios religiosos y filosóficos. Las ideas de Platón y Tomás Moro, por ejemplo, frente a las de Maquiavelo y Hobbes, ha forjado la conciencia de un gobierno regido por la ética y el derecho, alejado de la tiranía. Pese a los muchos avatares históricos, se ha desembocado en las constituciones y democracias modernas, en lo que hoy se conoce como Estado de Derecho. Ha sido Europa la que ha exportado al mundo los anhelos de una sociedad más justa y libre. La caída aún reciente del muro de Berlín y el telón de acero dan idea de la profundidad de este pensamiento europeo. Nacen en los países industrializados planes de ayuda estatales y privados para los países necesitados. Pero precisamente esos logros materiales y esa opulencia tienden a hacer del individuo un conformista algo masificado. A menudo, esa abundancia acarrea un materialismo sin ética, insensible a la necesidad ajena. Se llega a aceptar para otros lo que no se desea para uno mismo.
Al otro lado del Atlántico son frecuentes los movimientos de carácter socialista para remediar la escandalosa desigualdad social. En ocasiones resulta difícil deslindar la religión de la lucha política. Todo lo contrario ocurre en Europa occidental, donde la cómoda opulencia aspira a que lo religioso no salga de la conciencia individual. Frente a estos extremos, las iglesias, también la más numerosa, la católica, reclaman su derecho a proclamar los valores sociales que deben regir la vida de la sociedad. Si la vieja Europa tiene planteado una importante tarea ante el resto del planeta, parece llegado el momento de ahondar en sus mismas raíces. Lorenzo Tous, ¿cómo se traduciría el lenguaje de hoy la misericordia? Misericordia para el primer mundo, misericordia para el tercer mundo. Yo diría que hay que liberarla de todo paternalismo humillante, hay que añadir análisis profundos de la realidad, no tiene que ser un tranquilizante de conciencias burguesas, y hay que arrancar desde la concepción de Dios en el Antiguo Testamento, la Gesed de Dios, que se salta las leyes y cuando ve el hombre que se le escapa, su corazón entrañable se conmueve y hace milagros, hace piruetas. Y Jesús la traduce en el Nuevo Testamento en la parábola del buen samaritano. Esta misericordia supone una transformación de nuestro corazón de carne. Esta transformación viene por la experiencia nuestra de misericordia, recibida de Dios y de los amigos o de los demás, o de la vida, o del misterio de la vida. Y cuando la recibes y te transforma, te la practicas contigo mismo, te perdonas, integras tus errores, te asumes y por tanto desde aquí puedes integrar la realidad, vivirla en paz y sobre todo cuando llega al terreno de los pobres es donde hay que echarla. Echarla con inteligencia. Conocemos el mundo, por ejemplo, de la drogadicción, donde hay que ser duros al mismo tiempo que hay que practicar el amor. Pero yo quisiera añadir solo la última palabra. La misericordia es justicia. Nuestro Padre Dios, Padre de todos los hombres, ha puesto en el mundo recursos y posibilidades para que todos vivan bien. Hace siglos que los hombres se las quitamos. El que con misericordia las da a los pobres, les restituye lo que es suyo. La misericordia es justicia. José Chao, y esto... para cumplir con este deber, tenemos que desmitificar o remitificar de nuevo. Desmitificar, la palabra desmitificación es ambigua. Desmitificar consiste en situar al cliente que hoy lee los mitos en el tiempo en que fueron realizados, como hizo Ernesto Cardenal con los Salmos, que los resituó. Entonces, el problema que tenemos es el siguiente. Cuando la gente dice, esto no es verdadero, es falso porque es un mito, es una atrocidad. O cuando la gente dice, esto no es realidad, es mero símbolo. Bueno, pero si es que el mito y el símbolo son las expresiones máximas para alcanzar la otra orilla. Es decir, la religión necesita, evidentemente, una penetración en el misterio, y son necesarias dos llaves, la llave mítica y la clave simbólica. ¿Por qué? Porque la divinidad no nos es asequible directamente, es decir, hay que hacer una transición, un puente a la otra orilla. Entonces nosotros partimos de un significante que conocemos que puede ser la zarza ardiendo, o el monte, o cualquier otra cosa. La zarza ardiendo no dice nada, no abre puertas, entreabre nada más, evoca. Y la respuesta que encuentra Moisés en la zarza no es, aquí estoy, manipúlame, manéjame, no. Yo soy el que soy, que traducen muy bien los biblistas, yo seré el que seré, yo me manifestaré, es un Dios de futuro. Es decir, el símbolo da que pensar, dice Kant, que también lo repite Paul Ricoeur, da que pensar, es decir, evoca, sugiere y te entrega al mundo del misterio. Entonces, claro, estamos ahogados por el racionalismo y entonces, claro, decimos desmitificar, no, hay que remitificar. Los ritos son necesarios, decía el príncipe a la zorra al príncipe. Los mitos son necesarios, hay que crear mitos, hay que remitificar, hay que crear nuevos símbolos y hay que perder el miedo a la clave simbólica porque las teologías están muy conceptualizadas, muy racionalizadas, el magisterio está muy conceptualizado y así no nos entendemos, claro. Ernesto Cardenal, usted conoce a Laureano, un campesino que murió después de la Revolución. Y decía, yo tengo 20 años y no quiero que la venida del reino y el juicio final tarden mucho hasta que yo esté viejo. Quiero que estas cosas sean ya. Y yo le pregunto a usted, ¿qué ocurrirá en ese día del juicio final a aquellos que intentaron la justicia a toda costa y con aquellos que la impidieron? Sí, uno de los que la intentó fue este joven Laureano, que murió siempre muy joven.
peleando después del triunfo de la revolución en la guerra que nos declaraba el presidente Reagan. Este juicio es un juicio que nos va a hacer alguien que ha tenido hambre, que ha tenido sed, que ha estado en la cárcel, que ha padecido enfermedades. Quiere decir de que el que nos va a juzgar es el pobre, esos que se han visto ahí en la pantalla. Y el proletario, pues, como rey de la historia, que es el mismo Jesucristo, porque Jesús y el pobre son lo mismo. Entonces, hay que tenerle miedo a ese juicio, porque vamos a ser juzgados por alguien que ha sufrido mucho y nos lo va a reclamar. También es un juicio en el que solamente se nos va a juzgar por la justicia o las actitudes políticas que hemos tenido y no por ninguna otra cosa religiosa, ni si uno ha ido a misa, ni siquiera si uno ha sido creyente o ateo. Más bien parece que son los ateos, los acogidos, aquellos que ayudaron al pobre, a Jesús, y que no lo hicieron siquiera por motivos religiosos, ni viendo a Jesús en el pobre siquiera. Estas son las palabras del revolucionario. Vamos a leer el final del libro, que son palabras también del cardenal, el místico. Leemos. El todo en que cada uno y cada uno en el todo, unión que será el fruto del árbol de la vida, colectividad de conciencias o conciencia colectiva o superconciencia, un destino planetario, átomos espirituales, hominización aún de la misma muerte. En palabras del místico paleontólogo Teilhard de Chardin, ya todo confundido con el todo y las personas con la persona, en un todo que es persona y persona que es amor. La materia tan solo era un tenue velo de tu rostro, trascendencia del universo visible, un cambio como cuando empezó la vida en la tierra, una humanidad completamente etérea, y todo el universo ha sido cambio desde el principio, meros átomos en el espacio comunicándose por radiación y volviéndose por último, tal vez, completamente luz, lo cual podría ser o bien el final o bien el principio. Cuando no había nada, era en el principio. Buenas noches y hasta la próxima semana en la Tabla Redonda. Amen.